Capítulo 31. Cambiando el status quo. El avión se sacudió violentamente mientras Harry, Ron y Hermione se aferraban a los asientos, sus gritos se mezclaban con los de la tripulación del vuelo. Entonces, de repente, hubo una fuerte explosión, seguida de otra, y el caos estalló en la cabina. Todos fueron sacudidos cuando el avión comenzó a girar fuera de control. Los compartimentos superiores se abrieron de golpe y el equipaje llovió. Harry, Ron y Hermione estaban demasiado asustados para moverse o hacer algo más que agarrarse fuerte. Sus rostros se volvieron pálidos y aterrorizados, su cabello y ropa despeinados por la turbulencia. Pero Abby mantuvo la calma. Sabía que tenía que actuar rápido si querían sobrevivir a esta terrible experiencia. Cerró los ojos, concentró su mente y con un movimiento de su varita lanzó un hechizo. Acción equipaje. Gritó Abby, y todos los bolsos y maletas en la cabina comenzaron a volar hacia él. Una por una, Abby atrapó las bolsas y maletas voladoras, apilándolas ante él mientras avanzaba. Abby notó que Coco y Hedwig estaban acurrucados en sus jaulas. Rápido, muchachos. Se apresuró y los dejó salir a ambos también. Rápidamente le entregó a Hedwig a Harry, notando que la lechuza estaba demasiado asustada incluso para batir sus alas. Al mismo tiempo, atrapó a Coco en sus brazos. Mientras el avión seguía cayendo, Abby les ordenó. Coge tus maletas. Marcus, Minky, Lupin, Nobby. Te necesito. Abby gritó los nombres de los elfos. Pop pop. Pop pop. Aparecieron los 4 elfos. Se movían rápida y eficientemente, sus pequeños cuerpos moviéndose alrededor de la cabina mientras esquivaban las cosas que comenzaban a volar por todos lados. Parecía como si estuvieran nadando en el aire, sin nada a qué agarrarse. Abby entonces notó que el avión estaba comenzando a inclinarse hacia adelante por completo, entrando en una caída en espiral. No hay tiempo para explicar. Todos ustedes. Coge a Harry, Hermione, Ron y a Mí y aparece en Lestrange Manor en el callejón Diagon. Rápido. Abby gritó a todo pulmón ya que no tenía idea de cuántos segundos más de altitud tenían. Estallido. 1 a 1, junto con su equipaje, todos desaparecieron. Abby fue el último en irse, mientras echaba un último vistazo a las mujeres de la tripulación que se aferraban a sus asientos para salvar sus vidas, viéndolo a él y a sus amigos desaparecer en estado de shock. Te los enviaré de vuelta. Les aseguró y finalmente agarró a Coco con fuerza en sus brazos. ¡Guau! Estallido. Ruido sordo. Los 4 magos cayeron al suelo. Pero Abby ignoró a sus amigos por un momento y volvió a ordenar a los elfos. Todos ustedes, traigan al resto de la gente en el avión aquí. Rápido. Marcus, el mayor de los elfos, asintió y se agachó ligeramente para prepararse para el ambiente caótico. Solo después de ordenar a los elfos, Abby miró a su alrededor. Harry, Ron y Hermione siguieron gritando durante un par de segundos, sin saber que ya estaban a salvo. Despertar. Estaban a salvo. Abby los sacó de sus gritos de miedo. Harry y Hermione rápidamente se dieron cuenta de que ahora estaban en tierra firme y vergonzosamente se pusieron de pie. Ayuda, me voy a morir. Ron todavía lloraba mientras rodaba por el suelo. Ron. Hermione gritó. Ronald Weasley. Ella lo llamó aún más fuerte. Ron finalmente abrió los ojos, notando a sus 3 amigos parados a su alrededor, mirando hacia abajo mientras él se agitaba en el suelo. ¿Es esto el cielo? Maestro Lestrange. Marcus expresó en ese momento. Abby frunció el ceño ante la vista. Marcus no se había ido, y los otros elfos estaban igualmente parados allí con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Sin embargo, pasó un segundo. Luego pasaron 10 segundos. Marcus permaneció en el pasillo y habló. Maestro Lestrange, ya no puedo sentir la presencia de ese lugar. Minky no puede. Lupin también. Uno por uno, todos los elfos domésticos pulcramente vestidos contaron lo mismo. No podían ir a un lugar que ya no existía. Abby tropezó un poco y se sentó en el suelo. Después de todo, era un simple chico de 15 años dentro de ese cuerpo. Uno que pasó la mayor parte de su última vida con un cuerpo en los confines del hospital.
Había visto la muerte muchas veces, pero nunca fue él ni siquiera un poco responsable de ellas. ¿Feliz? Appy miró a sus amigos y sintió que la ansiedad aumentaba en su corazón cuando una profunda comprensión se filtró en su mente. Podrían haber muerto hoy a causa de esto. Mi suerte es un arma de doble filo. Si no hubiéramos escapado, habría sobrevivido incluso después del accidente, pero mi suerte no se extiende a ellos. Esto significa que cada riesgo que tomo y que no está escrito en la historia de Harry puede ser devastador para quienes me rodean. Debería haber evitado traerlos, ¿y si Harry hubiera muerto? ¿Qué habría pasado con todo el asunto de Voldemort? ¿Por qué nos perseguían? Hermione preguntó con frustración. Mis padres me van a castigar por la eternidad si se enteran de lo que pasó. Appy notó que Harry lo miraba. Solo Harry sabía que algo estaba pasando con él, ya que estuvo presente en la oficina del director durante la discusión sobre la piedra filosofal. No lo sé, probablemente estaban detrás de Harry ya que, ya sabes, derrotó al Señor Oscuro. Probablemente queden muchos seguidores del Señor Oscuro por ahí. Appy cambió de tema, ya que no quería que supieran sobre su sangre. Cuanta menos gente lo supiera, mejor sería para los demás. Mientras tanto, el caso de Harry era mundialmente conocido, por lo que no fue demasiado impactante. Harry asintió, aceptando el razonamiento de Appy, aunque con algunas dudas. Después de todo, el niño solo tenía 12 años y no se podía esperar de él un pensamiento crítico. Los enviaré a todos de regreso a sus hogares ahora. Appy sugirió. Inicialmente, planeó quedarse con Harry con él, pero ahora no estaba seguro. ¿Qué pasaría si su casa fuera atacada? No sabía cuál sería el coste de su propia supervivencia gracias a la suerte. Mientras tanto, la casa de Harry era el lugar más seguro para él. Necesito un buen descanso después de esto, amigo. Todavía me tiemblan las piernas. Ron se levantó y sostuvo su equipaje para prepararse para partir. Estallido. Pronto, un elfo doméstico se lo llevó. Después de eso, Hermione se preparó, también temblando de miedo hasta cierto punto. Harry, mantente a salvo. Abrazó a Harry y dio un paso atrás, saludando. Tú también, Appy. Te veo en la escuela. Estallido. Por fin, solo quedó Harry. Pero el niño que sobrevivió no fue inmediatamente y miró a Appy. Podrían estar detrás de mí, o de ti. Así que cuídate, Appy. Siempre puedes venir y quedarte en mi casa. Como dijo el profesor Dumbledore, es el lugar más seguro para mí debido a algún vínculo de sangre. Appy lo agradeció y agitó su mano con una sonrisa en su rostro. Gracias, Harry. Te veo en la escuela. Estallido. Con eso, solo él permaneció en la gigantesca casa del Callejón Diagon. Pero, por muy brillante que fuera, Appy no se sentía segura allí. Entonces, en el momento en que todos los elfos domésticos regresaron, les ordenó de una vez. Este lugar no es seguro para nosotros. Marcus, prepara los artículos necesarios, nos mudaremos a la casa Muggle que te pedí que compraras. No está registrado a nombre del Lestrange, así que estaremos a salvo hasta que comiencen las clases. Como desee, maestro Lestrange. Marcus, el viejo y entrenado elfo doméstico, chasqueó los dedos y comenzó a apagar las velas, cerrar las ventanas y cubrir todos los muebles con un paño. En cuestión de minutos, se prepararon las bolsas y se empaquetaron los alimentos. Al cabo de una hora, todos se aparecieron en algún lugar de Londres, donde la población era alta, un lugar perfecto donde los magos evitarían ir. Era un lujoso ático en uno de los últimos pisos de un edificio. Al ser lo suficientemente grande, Appy tenía allí todo para satisfacer sus necesidades y pasar los días restantes. Pero esa noche, a pesar de ser tarde, no tenía ganas de dormir. Entonces, se sentó frente al televisor a ver las noticias. Y como esperaba, el accidente fue noticia, como ocurre con todos los accidentes aéreos. Un avión privado, en ruta a Londres desde Tokio, perdió contacto con la estación terrestre sobre Noruega hace 3 horas. Las autoridades han confirmado ahora que el avión se estrelló en una zona salvaje remota de difícil acceso por carretera. Se considera que la probabilidad de supervivencia tanto para la tripulación del vuelo como para los pasajeros desconocidos es casi nula. Este es un accidente verdaderamente trágico que una vez más genera preocupaciones sobre la seguridad aérea. Appy apagó la televisión y se recostó en el sofá con los ojos muy abiertos. Los rostros de esas mujeres de la tripulación estaban frescos en su mente mientras lo miraban con expectativas y miedo. Se sintió furioso en ese momento.
enojado con quienes lo provocaron y arruinaron sus vacaciones. Curandero. Coco, el ganso, pareció sentir la mente ansiosa de su dueño y llegó a consolarlo con algunos abrazos. Se puso cómodo al lado de Api y se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Api. Api lo apreció y acarició el pelaje de Coco, aunque su mente seguía siendo un desastre. ¿Quién me atacó? ¿Lucio? ¿O los duendes? ¿Cómo interceptaron un avión a tal velocidad y altura? Las escobas no pueden ir tan rápido. Había demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. Pero había tomado una decisión sobre una cosa. Una vez que sepa quién fue, con mi suerte, podré arruinarlos. Capítulo 32. Un hombre preocupado. Durante los primeros días, Api se sintió bastante triste por la muerte de los muggles en el avión. Pero intentó sobrellevar la situación y olvidar poco a poco el suceso. Afortunadamente, ahora vivía en el barrio muggle. Y la mejor parte de vivir en el lado muggle del mundo, especialmente en una zona metropolitana como Londres, era comida. Ahora podía pedir lo que quisiera y la comida llegaría directamente a su puerta. Los elfos domésticos ni siquiera necesitaban cocinar nada más que su desayuno. Ya era mediados de agosto desde que regresó de Tokio, por lo que solo tuvo que esperar 16 días. Pero eran suficientes para disfrutar de diversas cocinas, aunque la mayoría eran versiones bastardas de sus gustos originales. Al fin y al cabo, no se puede encontrar auténtica comida india o china sin ir allí. A lo largo de los días, Api se mantuvo en contacto con Harry y Hermione a través del teléfono. Lamentablemente, Ron no tenía los medios de comunicación modernos. Entonces, lo único que pudieron hacer fue enviarle cartas. Afortunadamente, nadie reveló a sus familias lo que realmente sucedió. La familia de Ron ni siquiera estaba consciente de que había ocurrido un accidente de avión muggle, mientras que a los tíos de Harry ni siquiera les importaba si Harry vivía. Solo los padres de Hermione estaban preocupados, pero como Hermione llegó a casa antes de que la noticia se hiciera pública, estaban en paz. Finalmente llegó el 1 de septiembre y llegó el día de regresar a Hogwarts. Api hizo las maletas y les dijo a los elfos domésticos que lo dejaran en la estación, en el baño. Desde allí se dirigió al andén 93-4. Llegó bastante temprano, por lo que no encontró a ninguno de sus amigos allí, ni tampoco mucha gente. Entonces, se dirigió hacia la pared y ya encontró el tren en el andén. Encontró una bonita cabaña vacía y se instaló, dejando a Coco finalmente libre para vagar. Coco batió sus alas con entusiasmo mientras caminaba como un pato por el tren de Hogwarts. Api le había permitido moverse, saludar a todos los pasajeros y controlar sus mentes a través de su ternura. Después de todo, cuanto más amaban a Coco, más se difundiría el nombre de Api. Finalmente, media hora después, llegó Hermione. Luego, unos minutos más tarde, justo antes de que el tren estuviera a punto de partir y silbara su última llamada, llegaron Harry y Ron, con los rostros llenos de pánico. ¡Bam! Ron saltó para abrazar a Api inmediatamente. Gracias, mi salvador. ¿Qué pasó? Les preguntó Hermione, desconcertada. Ron se sentó junto a la ventana y respiró profundamente para calmarse. No sé. Harry y yo no pudimos cruzar el muro en la estación por alguna razón. Lo intentamos mucho pero fallamos cada vez. Pensamos que no lo lograríamos, pero entonces aparecieron Marcus y Novi, los elfos domésticos de Api, y se ofrecieron a ayudarnos a llegar a la estación. ¿Cómo supiste que esto iba a pasar? Preguntó Hermione. Api miró a Harry. ¿Recuerdas ese elfo que apareció en tu casa? ¿El que te advirtió que no vinieras a la escuela este año? Sentí que haría algo para detenerte. Mis elfos me contaron sobre la presencia de un elfo vigilándonos cuando llegué a la estación. Pero, ¿por qué haría tal cosa? Nunca conocí a Dobby antes. Harry se preguntó en voz alta. Api, en serio no tenía idea. Hubo teorías, pero nada concreto. Quizás a Dobby le agradaba a Harry porque venció. El Señor Oscuro. Entonces, tal vez fue adoración al héroe, o probablemente fue solo porque Dobby tenía una constitución diferente. ¿Cómo? En ese momento, el tren comenzó a moverse y pronto llegó la señora del tranvía y Api solo tenía una cosa que decir. Lo normal. Lo que significaba tomarlo todo y comérselo todo como neandertales hambrientos y asquerosos. Afortunadamente, Harry y Ron eran como él, mientras que solo Hermione actuó reservada y comió algunos.
El expreso de Hogwarts llegó a la estación y sus ruedas se detuvieron con un chirrido. Happy, Harry, Hermione y Ron entraron al castillo y pronto llegaron al gran salón, donde la ceremonia de selección estaba a punto de comenzar. Finalmente, como se esperaba, Ginny Weasley fue colocada en Gryffindor, junto con algunos otros. El otro nombre notable que Happy recordó allí fue Luna Lovegood, quien fue a Ravenclaw. Una vez terminada la ceremonia de selección, llegó el momento de comenzar la fiesta. Las mesas estaban repletas de comida deliciosa. Happy, sentado en la mesa de Gryffindor, como siempre, animó el ánimo de toda la casa Gryffindor con su monstruosa capacidad de comer tanto. Cualquiera que me gane en comer la mayor cantidad de pollo me ganará 100 galeones de oro. Si gano, todos ustedes deben regalarme un alimento. Happy desafió abiertamente a toda su casa. Omi. Fred Weasley estaba demasiado preparado para ello. El gran Lord Lestrange, con su bolsillo gordo, finalmente decidió honrarnos con algo de oro. Muy bien, hagamos esto. Yo también participaré, añadió George. Finalmente, la mitad de la casa Gryffindor decidió desafiar a Happy y comer el suculento y sabroso pollo ahumado y asado. Afortunadamente, la comida era ilimitada, por lo que no tuvieron problemas para continuar. Pero la casa Gryffindor ciertamente asqueaba a todas las demás casas porque 100 galeones era mucho dinero. Lo suficiente como para que todos coman como cerdos con ambas manos. Eran desagradables y desordenados, pero rápidos. Lamentablemente, no más rápido que Happy, quien, a pesar de ser el más rápido, también era el más limpio. Estaba acostumbrado a comer mucho. Finalmente, el tiempo de la cena llegó a su fin y comenzó el conteo final. Eagoy y Algirl fueron los árbitros. El resultado final es: Happy Lestrange ganó con 100 muslos de pollo más que el competidor más cercano, George Weasley. Happy sonrió y se levantó. Ja. Esperaré mis regalos. Para entonces, George Weasley tenía el estómago muy hinchado y no podía ponerse de pie. Yo creo que voy a vomitar. Al escuchar eso, toda la casa Gryffindor decidió abandonar apresuradamente su mesa y regresar a la sala común. Sabían que una vez que vieran a George vomitar, tampoco podrían controlarse. «Estás loco», dijo Hermione mientras los cuatro se dirigían a sus dormitorios. Pero de una manera divertida. Happy se rió entre dientes, realmente feliz de que Hermione no fuera como la típica chica sabelotodo que sigue las reglas. «Gracias. Tú también deberías haber competido». Ella se burló, haciendo su icónica cara de labios fruncidos. «Preferiría no hacerlo, Happy. Me encanta mantenerme saludable». Tos. «Señor Lestrange, una palabra». Justo en ese momento, mientras cruzaban un pasillo, apareció Dumbledore, con la seriedad clara en su rostro. El anciano alto con su túnica de gran tamaño y un sombrero puntiagudo era tan abrumador a la vista como siempre. Se enteró del accidente. Probablemente me va a recordar que esté a salvo. Happy pensó y les dijo a sus amigos que esperaran en los dormitorios. Happy siguió al viejo director a la oficina. Ninguno habló durante todo el camino, y el director ni siquiera lo miró. Finalmente, el anciano tomó asiento al lado de la mesa pero no le ofreció a Happy tomar asiento. «Señor Lestrange, por favor no te molestes en sentarte, ya que será una conversación breve. Debo expresar mi profunda decepción por sus acciones del verano pasado». El tono de Dumbledore era severo. «Pones la vida de Harry en grave peligro, a pesar de ser plenamente consciente de quién lo persigue. Sin mi consentimiento, lo sacaste de la seguridad de su hogar y lo presentaste a la vista del mundo. Todavía quedan devotos del Señor Oscuro que anhelan poner fin a Harry, la prueba viviente de la ignominiosa desaparición del Señor Oscuro». Happy miró hacia abajo, no queriendo presentar sus ojos para que el anciano husmeara en su mente. «Entiendo, profesor. Me di cuenta de mi error en ese momento y me prometí a mí mismo no poner a Harry ni a nadie más en peligro. Por eso rápidamente envié a Harry de regreso a su casa». Dumbledore miró al joven mago frente a él y asintió con satisfacción. «Bien, no esperaba menos de un mago inteligente como tú. Debes estar cansado después del viaje, así que puedes regresar al dormitorio y descansar un poco». Happy se dio la vuelta y salió de la habitación rápidamente. Sintió cierta incomodidad al respirar en esa habitación al ver de primera mano la obsesión fanática de Dumbledore con Harry. Él no me preguntó si estaba bien cuando fui yo por quien esos malvados magos o duendes atacaron el vuelo. Pensamiento feliz, incapaz de ignorar algo tan simple.
Ni siquiera preguntó por Ron o Hermione. ¿Está demasiado obsesionado con la profecía, deseando que todo salga según ella? Entonces soy una anomalía que ya lo ha cambiado todo. Abby comprendió que no había muchas personas en las que pudiera confiar para obtener protección gratuita. Ningún mago en su sano juicio que haya luchado y perdido a sus seres queridos contra Voldemort antes querría protegerlo. En todo caso, se alegrarían con la extinción del linaje Lestrange. Agotado mental y físicamente, Abby regresó a su dormitorio y se fue a dormir rápidamente. Harry y Ron ya se habían dejado caer en sus camas, y Coco era el único despierto, esperando su regreso. Llegó el día siguiente y la primera clase del día fue pociones. No era el favorito de nadie, ya que el profesor Snape no era amable con nadie y sus expectativas siempre eran demasiado altas para cada estudiante. Con ojos adormilados y algunos dolores de estómago, la clase de Gryffindor llegó al salón de pociones con los estudiantes de Ravenclaw, compartiendo el tema. Como de costumbre, el profesor era duro con los estudiantes, hacía preguntas al azar a cualquiera y, por no responder, se deducían los puntos de la casa. Aunque la parte frustrante fue que no dio puntos por las respuestas correctas. En sus propias palabras, esperaba que todos respondieran en primer lugar. Harry y Ron tuvieron dificultades en esa clase, ya que a menudo eran atacados. Mientras que Abby siempre respondía correctamente por pura suerte, y Hermione era Hermione. Finalmente, la clase llegó a su fin. Pero, una vez más, Abby escuchó esas horribles palabras después de clase. «Usted no, señor Lestrange, a mis aposentos», ordenó Snape en un tono un tanto amenazante. Olvidé que es el guardián en la sombra de Harry. Abby suspiró y siguió al profesor después de despedirse de sus amigos por el momento. La cámara del profesor de pociones estaba tan desordenada como siempre, con botellas de pociones e ingredientes tirados por todas partes. Sobre la mesa, en las paredes e incluso en el techo, había extraños artilugios para sostener algo. Abby calculó que probablemente era la habitación más cara de Hogwarts después de la oficina de Dumbledore. «Toma asiento», ordenó Snape, señalando la silla al lado de la mesa. Pero Snape no se sentó y en lugar de eso caminó hasta pararse a un pie de distancia de Abby, mirando hacia abajo desde su imponente altura con los brazos cruzados. Su rostro tenía una constante mirada indiferente. Abby, de nuevo, no miró al hombre a los ojos. «Yo, le dije al director, no pondré a...». Antes de que Abby pudiera terminar, Snape habló con la habitual voz monótona. ¿Resultaste herido en ese accidente, Muggle? ¿Qué? Capítulo 33. Un duelo. Feliz, increíblemente sorprendido, miró hacia arriba por un breve momento. Snape era el último hombre que esperaba que estuviera preocupado por él. En todo caso, esperaba que fuera aún más entusiasta con su frustración ya que también era el guardián secreto de Harry y estaba obsesionado con Lily. Pero, para su sorpresa, el hombre ya no lo miraba y en cambio jugueteaba con una botella de poción en la pared. Luego, tomó un vial y se lo extendió hacia Abby. «Vierte esto sobre las heridas si tienes alguna. Puedes quedártelo». Snape dijo con indiferencia e inmediatamente lo despidió. «Usted puede irse ahora». «¿Un Yandere es tsundere?», se preguntó Abby. Abby hizo lo que le ordenaron, sin esperar a probar suerte con el enigma de un hombre. Nunca se sintió seguro cerca de los Mindrapi, adictos a la legitimidad. Al irse, se preguntó qué le pasó a Snape durante esas vacaciones de verano. ¿Investigó algo sobre Tom Riddle? ¿Significa esto que mi manipulación funcionó? Pero, ¿qué tan bien? Por desgracia, esa era una respuesta que tenía que encontrar lentamente. Forzar a un hombre como Snape nunca fue una buena opción en sus libros. Con eso, su primer día finalmente llegó a su fin ya que no sucedió nada más importante. Las clases continuaron como de costumbre. Pero el verdadero año escolar comenzó al día siguiente. Los estudiantes estaban entusiasmados y la última incorporación al cuerpo docente de la escuela se convirtió en un tema candente. El nuevo profesor de nada, Gilderoy Lockhart, iba a impartir la clase ese día. El hombre era la comidilla de la ciudad, desde el callejón Diagon hasta la escuela. Su rostro promedio, combinado con sus leyendas falsificadas, funcionaron como sus amuletos de la suerte y lo hicieron famoso más allá del nivel de fama que podía soportar, particularmente entre mujeres de mediana edad y niños impresionables, principalmente niñas. Preparándose para su primera clase, Abby echó un vistazo a la lista.
herbología, transfiguración y defensa contra las artes oscuras. ¡Puaj! No me gusta esto. ¿Por qué no puede haber una clase de cocina? En su primer día de clase de herbología, Appy conoció el fascinante mundo de las plantas mágicas. Aunque no le gustaba estudiar, estaba particularmente interesado en temas que no requerían su magia personal. Se ordenó a los estudiantes que usaran orejeras protectoras mientras manipulaban las mandrágoras. Y, como si fuera una señal, Neville Longbottom accidentalmente sacó su mandrágora y la hizo gritar. Appy puso los ojos en blanco y metió un calcetín seco en la boca de la planta para evitar que siguiera gritando, salvando a Neville de colapsar. Agradéceme después. Todos se echaron a reír. La profesora Pomona Sprout lo fulminó con la mirada. Pero la técnica de Appy realmente había funcionado, por más cruda que fuera. Finalmente, después de la primera clase de herbología y transfiguración normal, que nos hizo ensordecedores, llegó el momento de la clase de nada. Solo una mirada al salón de clases le dijo a Appy qué clase de hombre era Lockhart, un farsante al que le encantaba ser el centro de atención. Las paredes del aula estaban adornadas con innumerables fotografías enmarcadas de Lockhart, cada una de las cuales lo mostraba haciendo una pose heroica o firmando un autógrafo. Los estudiantes. Los escritorios estaban llenos de sus libros más vendidos y el aire estaba cargado con el aroma de su colonia característica. Appy se ocupaba de su propio negocio, leyendo un libro mugle titulado Cómo hacerse rico rápidamente por Jordan Belfort. Lo que reveló parte de la información bursátil que necesitaba. No estaba interesado en estudiar en el aula de un impostor, ya que no había nada de valor que aprender. Pronto, Lockhart caminó por el salón de clases y lentamente se detuvo junto a una jaula cubierta. Dirigió su atención a la clase y dijo, ahora, estas son una de las criaturas más peligrosas del mundo mágico. Son unos pequeños desgraciados. Pueden ser endiabladamente engañosos y muy difíciles de manejar. Son verdaderamente una pesadilla para los magos. Appy interrumpió. Las criaturas más peligrosas de todo el mundo mágico, los pequeños y tortuosos duendes de Cornualles. ¿Tengo razón, profesor? Gilderoy Lockhart miró hacia la segunda fila, la primera columna, donde estaba sentado Appy. Una gran sonrisa apareció en su rostro mientras hablaba. Bien. Si no es el encantador Appy Lestrange, el tema de mucha discusión entre nosotros, los magos y brujas refinados. Ahora, por favor, no te ofendas, querida, pero muchos de nosotros hemos estado especulando sobre tu futuro. ¿Sucumbirás al lado repugnante o permanecerás firme en tus caminos virtuosos? En cuanto a mí, debo decir que tengo cierta familiaridad con su linaje. Recuerdo haberme enfrentado a tu familia en un acalorado duelo hace algunos años. Magos poderosos, sin duda, pero, por desgracia, su brújula moral parecía estar bastante torcida. Pero no temas. Querida, porque tengo fe en que tu educación y tu bondad inherente te guiarán por el camino correcto. Y en cuanto a su familia, esperemos que su paso por Azkaban les haya proporcionado algo de arrepentimiento y redención, al menos en sus corazones, si no a los ojos de la ley. Todos eran niños, pero no eran estúpidos. Vieron lo que hizo Lockhart, tratando de menospreciar a Appy sacando a relucir su historia familiar, que no tenía nada que ver con quién era ahora. Una persona querida por casi toda la escuela. De ahí que surgieron murmullos entre los estudiantes, siendo los Slytherin los que más enojados estaban, para sorpresa de todos. Sin embargo, Appy no se inmutó. Sabía que el hombre era solo un bocazas sin capacidades. Entonces, se puso de pie con su varita en la mano. Profesor, leí sobre sus brillantes aventuras en duelo en los libros. Esperaba que pudieras mostrarnos un ejemplo. Sin duda nos ayudará a luchar contra las viles bestias oscuras que existen. Entonces, ¿por qué no tenemos un intercambio amistoso de hechizos? Appy sabía que Lockhart era un hombre con un coeficiente intelectual bajo y sin mucha capacidad para tomar decisiones. Claro, se le ocurrían buenas historias, pero por el amor de Dios, no tenía habilidades de razonamiento lógico cuando se trataba de su orgullo e imagen. Jaja, estoy encantado de que leas mis libros. Sin embargo, me temo que este momento puede no ser el oportuno para tal debate. En lugar de ello, dirijamos nuestra atención a un tema más favorable, ¿de acuerdo? Lockhart intentó cambiar de tema. Appy se dio vuelta y miró a sus compañeros de clase. ¿No quieres ver al gran Gilderoy Lockhart en acción? Appy le guiñó un ojo específicamente a Draco en la parte de atrás.
En poco tiempo, el pequeño y astuto Slytherin supo lo que tenía que hacer y comenzó a reunir a sus compañeros para que estuvieran de acuerdo con Abby. Nos encantaría ver eso, gritó Draco. Pronto, las chicas se subieron al tren del IP, porque solo querían ver a su encantador profesor lanzar algunos hechizos y mostrar su brillantez. En el caso de tales vítores y solicitudes, Lockhart no pudo permanecer humilde y dejar que la fama se le subiera a la cabeza. Sonriendo ampliamente, asintió y sacó su varita. Bien, bien. Dijo con un guiño encantador, te mostraré un pequeño ejemplo de mis habilidades, solo por esta vez. Prepárate para deslumbrarte. Abby sonrió y caminó hacia el frente para pararse a un lado de la habitación mientras el profesor estaba del otro lado. El hombre estaba orgulloso y confiado, y no se tomaba en serio un simple segundo año. Después de todo, él era la poderosa Orden de Merlín de tercera clase. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, mi querido muchacho? Preguntó Lockhart, con voz retumbante. No quiero hacerte daño. Estoy seguro de que. Abby respondió con confianza. Hermione parecía preocupada por Abby e intervino como la voz de la razón. En ninguna circunstancia vio a Abby ganando contra un mago adulto. Abby, no hagas esto. Nunca ha perdido un duelo. Lo leí en sus libros, es un maestro en los duelos. Abby sonrió y le susurró. Solo espera y observa. Es una farsa, Hermione. Lo demostraré. Los dos tomaron posiciones y Lockhart levantó su varita. La casa Slytherin comenzó a animar a Abby. Incluso Draco, conocido por su arrogancia, estaba aplaudiendo ruidosamente. Incluso si no fueran de la misma casa, Draco todavía sentía una sensación de vínculo fraternal con Abby después de escuchar esos sutiles insultos sobre su linaje. Abby preparó su varita, sabiendo ya qué hechizo quería usar. Mientras tanto, Lockhart estaba ocupado hablando y dando instrucciones. Ahora, miren esto todos. Esta es una demostración pura, por lo que aquí solo usaré hechizos de segundo año. En un duelo, la velocidad y la puntería son primordiales, y hay que reaccionar rápidamente para evitar que nos pillen desprevenidos. Un solo paso en falso podría conducir instantáneamente a la derrota, por lo que uno siempre debe estar en guardia y listo para atacar. Señor Lestrange, le pido disculpas de antemano por su pérdida. Este partido está sesgado en tu contra desde el principio. Abby solo sonrió. Está bien, profesor. Estoy preparado. Bien. Contaré hasta 3, y cuando diga 3, ambos liberaremos nuestros hechizos, ¿entendido? Lockhart instruyó con una sonrisa radiante en su rostro. Abby meneó la cabeza y levantó su varita hasta su pecho. Comprendido. 1. El silencio que invadió la habitación era palpable. Los corazones latían rápido y todos los de segundo año observaban con entusiasmo. 2. Una figura vestida con una túnica negra oscura y cabello ligeramente largo estaba afuera de la puerta del salón de clases, mirando en secreto hacia adentro. 3. Lockhart rugió y procedió a mover su varita, pero bastante lentamente. En ese momento, Abby reveló su otra mano que había permanecido escondida detrás de su espalda. Tenía en sus manos un libro, grueso y pesado. Vaya. Atrape, profesor. Abby le arrojó el libro a Lockhart y el tonto profesor intentó atraparlo. En ese momento, un hechizo rugiente surgió de la varita de Abby. Expelliarmus. Auge. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.